fondo lo único que desea es ser honesto, ya que también debe atender sus compromisos profesionales. Al oír esto, Margarita da por terminada la charla y le exige que se marche. Meses más tarde, Ernesto cita a Roberto en su oficina para presentarle varias propuestas artísticas destinadas a una versión cinematográfica de El Chavo del Ocho. Aunque Ernesto está entusiasmado con la idea de llevar los personajes a la pantalla grande, Roberto expresa su desacuerdo, argumentando que esos personajes ya ocupan un lugar perfecto en la televisión y que no es necesario trasladarlos al cine. No obstante, Ernesto le recuerda que él es el dueño de la empresa y por lo tanto quien toma la decisión final. Le sugiere que lo piense bien y como espera que Roberto actúe con inteligencia, le concede un tiempo para reflexionar al respecto. Vamos a hacer la película del Chavo. ¿Me vas a decir que no? La idea es millonaria. ¿Quieres que te sea honesto? Quiero que seas inteligente, Roberto. Piénsalo. Mientras tanto, en los pasillos del canal, Mariano se cruza nuevamente con Margarita. La intercepta para decirle que necesitan hablar, ya que la situación entre ellos hace cada vez más incómodo el ambiente laboral. Ante esto, Margarita le propone enfocarse exclusivamente en el trabajo y promete que no habrá más tensiones entre ellos. Más adelante, en una escena íntima y familiar, vemos a Roberto compartiendo un día al aire libre con su esposa y sus hijos. Mientras lucha por encender el fuego de la parrilla, finalmente lo consigue y le comenta a su esposa que, a pesar de todo, siguen siendo un gran equipo. Ella le responde con una sonrisa, diciéndole que, al parecer, aún son capaces de encender el fuego, en todos los sentidos. Añade que basta con mirar todo lo que han construido juntos para comprobarlo. Roberto, emocionado, expresa cuán afortunado se siente de tenerlos como familia. Su esposa le responde con un beso lleno de cariño y complicidad, sellando así un momento de reconciliación y reafirmación emocional. Mira lo que hemos construido. Eres muy afortunado. Bueno, somos. En medio de una tarde familiar, mientras juega con su hijo, Roberto intercepta con destreza un balón de fútbol que éste le lanza. Ese gesto, aparentemente casual, le despierta una idea creativa. Al día siguiente se presenta en la oficina de Ernesto llevando el mismo balón y le propone una nueva película protagonizada por un personaje inédito, el Chanfle, un humilde miembro del cuerpo técnico de un equipo de fútbol que, por obra del destino, terminará anotando los goles más espectaculares de la historia del deporte. Cuando Roberto sugiere que la historia gire en torno al mejor equipo de México, Ernesto, con tono sarcástico, asume que se refiere al Club América. No obstante, Roberto, también con ironía, deja en claro que hablaba de las Chivas de Guadalajara. A pesar de esta diferencia, Ernesto accede a darle un tiempo para desarrollar el guión y promete que luego tomarán juntos la decisión de llevarlo o no a la pantalla. El Chanfle trabaja para el mejor equipo de fútbol de México. Cuenta con el América para lo que quieras. Pero trabaja para las Chivas. Estás pendejo. Eso luego lo platicamos. De regreso en casa, Roberto se entrega por completo a la escritura. Lo vemos trabajando con entusiasmo, casi como poseído por la inspiración, mientras Graciela lo apoya con comida caliente, café recién hecho y palabras de aliento. Le dice con una sonrisa que le alegra verlo tan inspirado otra vez, como en sus mejores años. En pleno proceso creativo, Roberto se sumerge en el universo de su historia. Imagina al Chanfle en el Estadio del América, vestido con el número 14 en su camiseta. El personaje es torpe, poco hábil, y en su primera aparición se tropieza con el único balde en todo el campo. Más adelante, cuando por fin se decide a patear el balón, termina golpeando accidentalmente al entrenador. La escena está cargada de humor físico y absurdo, muy en el estilo característico de Roberto. Esa misma noche, al terminar el guión, se lo entrega a Graciela y le confiesa que siente algo extraño, como si hubiera escrito algo verdaderamente suyo por primera vez en mucho tiempo. La sinceridad en sus palabras despierta la curiosidad de Graciela. Se siente raro. Pero raro bien, supongo. Sí, el fútbol. Ah, claro. Un tipo común y corriente. La familia y además es algo muy mío. ¿Muy tuyo? Quien espera a que él se quede dormido para leer el texto por su cuenta. Al comienzo, el guión le provoca risas. Los chistes y situaciones cómicas fluyen con naturalidad. Sin embargo, pronto llega a una escena que cambia el tono. El Chanfle descubre que su esposa está embarazada al final de la historia. Este giro conmueve a Graciela, quien, intrigada, le pregunta a Roberto quién interpretará a la esposa del Chanfle. Días después, ya en pleno Estadio del América, Roberto da instrucciones al equipo de producción y a los actores antes de iniciar la grabación. De pronto, Margarita aparece caracterizada con un vientre
postizo de embarazada. Roberto, sin dudar, le dice que se ve hermosa con ese aspecto de futura madre. Antes de comenzar el rodaje, Roberto decide buscar a Ramón y Angelines, quienes se han apartado del grupo para fumar discretamente. Durante la conversación, Angelines descubre que Ramón está considerando abandonar el programa, al igual que lo hizo Kiko. Ella no logra entender del todo su decisión, por lo que Ramón le confiesa que ya no se divierte trabajando en los proyectos de Roberto. Cree que en un nuevo programa con Carlos podría brillar más, haciendo lo que realmente desea. Angelines, algo dolida, le responde con honestidad. Le recuerda que Don Ramón difícilmente podría lucirse sin la Chilindrina, sin el Chavo o sin la Bruja del 71, y mucho menos sin Roberto Gómez Bolaños escribiendo los guiones. Pero lo que más le molesta, admite con franqueza, es que si Ramón se va, lo va a extrañar demasiado. Ramón le deja en claro que el sentimiento es mutuo y sincero. Sin el Chavo, sin la Brujita del 71. Ya, estás hablando igual que Margarita. Serás pendejo. ¿No te das cuenta que te voy a extrañar, cabrón? Que me vas a hacer falta. Tú también. Yo te quiero un chingo de veras. También, Rorró. Por su parte, vemos que Carlos decide confrontar directamente a Roberto para recordarle que aquella conversación que tuvieron en Acapulco, en la que mencionó su deseo de tener su propio programa, iba completamente en serio. Roberto, con calma, le otorga la libertad de marcharse si así lo desea. Sin embargo, cuando Carlos menciona que planea realizar su nuevo programa dentro de la misma empresa, Televisa, Roberto le sugiere primero hablar con Ernesto antes de continuar cualquier conversación sobre el personaje de Kiko. Carlos está convencido de que Ernesto le dará el espacio sin objeciones, ya que solo ve el potencial económico que Kiko representa. No obstante, Roberto, con tono reflexivo, le aconseja que no se encierre de por vida en un solo personaje, por exitoso que sea. A pesar del consejo, Carlos decide no escucharlo y se marcha de inmediato, decidido a seguir su camino. Más tarde, mientras Mariano prepara las cámaras para filmar las escenas de los goles, Roberto se le acerca con entusiasmo para proponerle nuevas ideas sobre cómo capturar los tiros, incluyendo una chilena espectacular. Sin embargo, Mariano, visiblemente molesto, le deja en claro que él es quien toma las decisiones técnicas en el set, pues esa es su responsabilidad. Margarita intenta intervenir para calmar los ánimos, pero Mariano, en un arrebato, le ordena que se calle. En ese preciso momento aparece Carlos, quien, con tono irónico, sugiere que, en lugar de discutir, Roberto y Mariano deberían resolver sus diferencias a los golpes. A continuación se burla de Margarita, diciéndole que ha descompuesto a Mariano y que ahora ni él ni Roberto tienen arreglo. Ella, indignada, lo insulta y le ordena que se marche. Carlos obedece, alejándose con un beso lanzado al aire, cargado de sarcasmo. Afligida por el momento, Margarita también se retira, visiblemente enfadada, al punto de arrancarse el vientre postizo que llevaba puesto como parte de su personaje. Más tarde, durante una pausa en el rodaje, Carlos toma la palabra frente a todo el equipo técnico y artístico. Con voz firme declara que, aunque Roberto se comporta como si todos allí fueran de su propiedad, muchos saben perfectamente que eso no es cierto. Y lo que sí saben, dice con énfasis, es que desde hace tiempo, la verdadera estrella del programa es Kiko. Por ello, anuncia públicamente que Kiko dejará El Chavo del Ocho para iniciar su carrera en solitario. Edgar intenta ponerle un alto y le sugiere que deje de decir tonterías y se siente, pero Carlos le responde que ya es hora de dejar de fingir demencia, porque todos saben que la estabilidad del elenco comenzó a desmoronarse en Acapulco y que están presenciando el final de una era. Todo se pudrió en Acapulco. Este es el fin de una era y el inicio de otra. Les deseo todo el éxito del mundo y pues ahí se ven. Dicho esto, Carlos se dispone a marcharse. Sin embargo, Ramón lo intercepta en el pasillo, recordándole que en su momento le propuso marcharse juntos. Carlos le reprocha que aún no haya tomado una decisión definitiva, pero Ramón le responde con serenidad que no puede irse así como así. Siente que le debe lealtad a Roberto, y esa deuda moral no puede ser ignorada. Aún así, Carlos le deja en claro que no desea convertirse en la manzana de la discordia de nadie, y por eso, con evidente ironía, le propone quedarse en el elenco de El Chavo del Ocho, solo para seguir siendo feliz. Por su parte, Mariano decide confrontar a Margarita, culpándola de todo lo ocurrido. Roberto interviene para defenderla, asegurando que ella no tiene ninguna responsabilidad en los recientes conflictos. Sin embargo, Mariano lo interrumpe tajantemente, dejándole claro que no está hablándole a él, sino a su ex prometida. La tensión aumenta rápidamente hasta que Mariano, alterado, empuja a Roberto alegando que está harto de su actitud. Roberto, impulsado por la ira, intenta devolverle el golpe, pero Mariano, más fuerte físicamente, logra derribarlo con un solo impacto. La pelea solo se detiene cuando los demás miembros del equipo intervienen para separarlos. No te metas. Ya, tranquilo. Es entre ella y yo. Y yo te estoy diciendo que es la última vez que le faltas al respeto. Así ya no te me lo había digas. dicho Mira, me antes. tienes ya hasta la madre. ¡No, Mariano! ¡No, suéltalo! ¡No!
Más tarde, en casa, Graciela cura las heridas de Roberto mientras él, con una mezcla de resignación y humor, se ríe de su situación reconociendo que ya no es el joven atlético que alguna vez fue. Sin embargo, afirma con orgullo que si ese enfrentamiento hubiese ocurrido en sus años mozos, Mariano no le habría durado ni 2 minutos. Cuando Graciela le pregunta qué sucedió para que todo terminara de esa manera, Roberto le explica que todo se desencadenó cuando Carlos anunció su salida del programa, lo que generó un ambiente de tensión y nerviosismo entre todo el equipo. Esa presión, añade, provocó que Mariano le faltara el respeto a Margarita, lo que lo llevó a intervenir. Al escuchar esto, Graciela comprende la magnitud de la situación. En silencio, deja de atender sus heridas, se pone de pie y se marcha visiblemente molesta. Al día siguiente, Carlos se presenta en las instalaciones de Televisa, donde Jamaica lo felicita por lo que parece ser la inminente aprobación de su nuevo programa. Le explica que las condiciones planteadas por Roberto son razonables. Podrá utilizar el personaje de Kiko sin necesidad de pagar derechos de patente, siempre y cuando reconozca en los créditos que dicho personaje es una creación de Roberto. Carlos se muestra visiblemente ofendido, insiste en que el personaje le pertenece y exige hablar directamente con Ernesto. Sin embargo, Jamaica le informa que su jefe no desea recibirlo y que, si no acepta las condiciones establecidas, no podrá llevar adelante ningún programa en la empresa. Ante la negativa, Carlos amenaza con tomar acciones legales y enfrentarlos con sus abogados. Jamaica, sin inmutarse, lo despide con un sarcástico "mándalos al diablo". Por otro lado, Ramón y Roberto se reúnen en privado. Durante la conversación, Ramón le expresa su preocupación por el clima de tensión que reina en el elenco. Roberto trata de restarle importancia, asegurando que se trata solo de una etapa pasajera y que con el tiempo Carlos regresará. Sin embargo, Ramón lo corrige. Carlos no tiene intención alguna de retirar la demanda. Ante esta revelación, Roberto le pregunta si cree que ha llegado el momento de despedirse de los programas. Ramón le responde que esa es una decisión que solo él puede tomar. Luego, cambiando el rumbo de la conversación, Roberto le pregunta qué piensa hacer. Ramón, con tono sereno pero firme, le confiesa el profundo aprecio que siente por él. Le explica que, aunque cualquier persona sensata elegiría quedarse a su lado, ha decidido marcharse junto a Carlos, pues ya no siente la motivación de antes para continuar. Sin más opciones, Roberto se despide de su entrañable amigo Ramón, con un abrazo cargado de afecto y fraternidad. Te quiero un chingo, pero un chingo de veras. Toda mi vida te voy a estar agradecido, cabrón. Sé muy bien que ningún hombre inteligente te abandonaría, pero aquí está don pendejo, ¿verdad? Me voy a ir con el otro pendejo. A ver qué pendejadas nos ocurren juntos. Me siento horrible, cabrón. Esa misma noche, Graciela aparece en el living de su casa, donde sus hijas observan con ilusión su vestido. Pronto descubren que esa velada es especial. Sus padres cumplen 23 años de casados. Al mismo tiempo, en otro lugar, Horacio le comenta a su hermano que no debe preocuparse por la demanda que ha iniciado Carlos, ya que cuentan con pruebas sólidas que respaldan la autoría del personaje. Incluso existe una grabación en la que el propio Carlos declara públicamente que Roberto es el creador y legítimo dueño de Kiko. El abogado de Roberto le sugiere presentar una contrademanda para dar un escarmiento legal a Carlos. Sin embargo, Roberto rechaza la idea, prefiriendo no alimentar más el conflicto. En su lugar, brinda tranquilamente con su hermano y su abogado, sin percatarse del paso del tiempo ni de la hora. Debido a ello, llega muy tarde a su casa, donde Graciela lo recibe con una mezcla de tristeza y decepción, recordándole que esa noche debían celebrar sus 23 años de matrimonio. Roberto intenta justificarse, argumentando que no es justo reducir toda su historia de pareja a una simple fecha, pues, según él, hay cosas más importantes en la vida, como el trabajo y las personas. Ante esas palabras, Graciela decide enfrentar la situación de forma directa. Saca el sostén que encontró entre su ropa y, mirándolo a los ojos, le pregunta si acaso Margarita es más importante que ella. Le confiesa, además, que lleva un año intentando resistir con la esperanza de que el viaje a Acapulco hubiese servido para recuperar lo perdido, pero ahora entiende que no fue así. Con voz firme y contenida, le exige que se marche de la casa, llevándose consigo el sostén de Margarita. Roberto intenta defenderse, recordándole que apenas unos meses atrás, ambos habían acordado seguir luchando por su relación, pero Graciela, con lágrimas contenidas, le deja claro que ella ya no puede más. Se siente rota, desgastada, vacía. Le pide que le diga con total honestidad si realmente es feliz viviendo bajo ese mismo techo. Roberto guarda silencio, no puede responder. Ese mutismo basta para que Graciela confirme sus peores sospechas. Estoy rota. Estoy agotada. Estoy cansada de que el mundo gire alrededor tuyo y nosotros también.
Al día siguiente, Graciela reúne a sus hijos para comunicarles una decisión difícil. Sus padres han decidido separarse y su padre ya no vivirá más en esa casa. Cuando los niños preguntan si se ha marchado con Margarita, ella responde con serenidad que el verdadero problema de su padre es que su mundo ha crecido demasiado y ahora necesita cosas distintas, otros espacios. Un año más tarde, en una de sus tantas conversaciones con su abogado, Roberto le confiesa que está enamorado de otra mujer y que esa emoción lo hace sentirse como un adolescente a sus 50 años. En ese momento llega Horacio con una noticia inesperada. Acaba de hablar con Crispín de los Aracuanes y están organizando una reunión para el 30 de agosto. La noticia lo hace sonreír. Roberto recuerda con nostalgia esa época como una de las más felices de su vida. Justo entonces recibe una llamada de Graciela. Poco después lo vemos regresar a la que alguna vez fue su casa para recoger algunos libros y pertenencias. Mientras empaca con cuidado el cuadro que él mismo pintó de su esposa, se encuentra con Graciela, quien lo observa con mirada serena. Ella le dice con la voz entre suave y firme que ya no pueden seguir viviendo en ese estado de incertidumbre. Es momento de cerrar ese capítulo. Roberto debe marcharse de esa casa para poder construir su propia vida. Ante esta situación, entre lágrimas, Roberto asegura que no desea construir su vida si ello implica destruir la de otros. Graciela, con serenidad, le responde que cada persona debe hacerse responsable de su propio destino. Por ello, le aconseja seguir lo que su corazón le dicte, pues solo él puede tomar esa decisión con plena conciencia. Inspirado por esta conversación y envuelto en una nueva ola de emociones, Roberto decide volver a colgar el retrato de su esposa en el lugar habitual, como símbolo de respeto y reconciliación con su pasado. Más tarde, al llegar al canal para retomar sus labores, Jamaica lo intercepta con una noticia inesperada. Ernesto desea que él viaje a Colombia para participar en un evento benéfico destinado a recaudar fondos para los más necesitados. Roberto acepta hablarlo con su equipo, pero cuando Jamaica le informa que el viaje está programado para el 30 de agosto, su expresión cambia. Roberto comprende de inmediato que no podrá asistir, pues ese mismo día tiene pactada la esperada reunión con los Aracuanes. A pesar de ello, Jamaica le revela que Ernesto ya ha firmado el contrato correspondiente, dejando claro que no hay marcha atrás. Molesto, Roberto responde con firmeza que Ernesto no es dueño ni de su vida ni de su tiempo. Sin embargo, con cierta ironía, Jamaica le recuerda que, en realidad, Ernesto ha venido manejando su vida durante años y que él apenas ahora empieza a notarlo. Pues el señor Figueras no es dueño de mi tiempo. ¿Desde cuándo decide en mi vida? Desde hace muchos años. ¿No te has dado cuenta? Así, en 1981, vemos a Roberto y a su equipo llegar a Bogotá, Colombia. En los camerinos, momentos antes de salir a escena, mientras se transforma en su icónico personaje del Chavo del Ocho, le confiesa a su hermano que siente emociones encontradas. Por un lado, experimenta culpa por haber faltado a la reunión con los Aracuanes. Por el otro, reconoce que lo que están haciendo allí es una verdadera obra de caridad. Horacio, con tono fraternal, le recuerda que no pueden hablar por mucho más tiempo, pues solo tienen 20 minutos para prepararse. No obstante, intenta tranquilizarlo señalándole que, al otro lado del muro, miles de personas esperan ansiosas por verlo. Ya a solas, Roberto se observa en el espejo en busca de inspiración. Por unos instantes, su expresión es de duda, pero finalmente logra conectar con el personaje y se dibuja una sonrisa en su rostro. Es entonces cuando sale al escenario, listo para dar lo mejor de sí. Mientras recorre los pasillos rumbo al ascensor, un empleado del hotel le pregunta si está listo. Roberto, aún con cierta tensión, le responde que aunque los nervios siguen presentes, en los malos tiempos es cuando más se necesita actuar con entusiasmo. Con ese espíritu se reúne con todo el elenco actual del Chavo del Ocho, incluyendo a personajes entrañables como Godínez y Jaimito el Cartero. Una vez que descienden a la planta baja, los reciben los medios de comunicación y una multitud de fanáticos que gritan su nombre y se agolpan para verlo de cerca. Entre aplausos y abrazos, Roberto les retribuye el cariño agradeciéndoles por su presencia, especialmente a los niños, que se acercan disfrazados como él. Con ternura los abraza y comparte sonrisas genuinas. El resto del elenco hace lo mismo, saludando con afecto al público presente. Pronto, todos suben a una camioneta para dirigirse al evento principal. Según informan los medios oficiales de Colombia, más de 3 millones de personas se han congregado para ver en persona al Chavo del Ocho. Es un momento histórico que confirma el profundo impacto de su legado. Mientras tanto, desde México, Graciela y su familia observan con emoción a Roberto triunfar en Sudamérica. Sobrepasa los 3 millones. 3 millones de personas escucharon. Ay, papá. Ay, mira su cara. Ya sé. Ni sabe qué hacer, pero estoy llorando.
Tras esta etapa, Roberto se reúne a solas con Margarita para comunicarle que ha tomado una decisión trascendental. Ha resuelto asumir el control de su vida. Le confiesa que ha llegado a esa conclusión luego de recorrer un largo camino, paso a paso, enfrentando desafíos y reflexionando profundamente. Ahora finalmente comprende que debe avanzar con serenidad, en paz y con ella a su lado, para construir juntos algo nuevo y duradero. Margarita le responde que comparte ese mismo sentimiento, pero le recuerda con ternura que él debe estar verdaderamente dispuesto a comprometerse con ella. Roberto, con sinceridad, le asegura que esta vez no piensa fallarle a nadie. Por eso, con el corazón abierto, le expresa que la ama. De esta manera, su relación se consolida con un beso y un abrazo cargados de significado, donde Roberto por fin parece alcanzar una felicidad genuina. Más tarde, Roberto se encuentra con Graciela en un restaurante. Ella le comenta que sus hijos se sienten profundamente orgullosos de él. Luego, le entrega una caja que contiene fotografías y recuerdos de su familia, así como también el primer dibujo que Roberto hizo del corazón del Chapulín Colorado, símbolo de la unión entre ambos. En ese momento, Roberto le confiesa que aún recuerda vívidamente aquella vez en que se conocieron y ella le dijo, con sabiduría, que un zapatero debía dedicarse a sus zapatos sin pensarlo tanto. Desde entonces, él imaginó que su vida sería sencilla: ver fútbol los domingos, formar una familia. Graciela lo interrumpe con una sonrisa para recordarle que, de hecho, ya tiene una familia. Tener una familia. La familia la tienes. Así, mientras Roberto conoce a su nieto y finalmente logra reunirse con los aracuanes, le comenta a Graciela que ha aprendido una lección fundamental: el dinero y el prestigio pueden recuperarse, pero el tiempo no. Por eso, concluye, hay que cuidar aquellas cosas que merecen ser recordadas. Graciela con afecto le dice que ha logrado hacer reír a millones de personas en todo el mundo y que ese legado, ese recuerdo perdurará para siempre. Roberto reflexiona en voz alta. Ahora entiende que el verdadero éxito nunca se trató solo de él, sino de todos aquellos que lo acompañaron en el camino. Y aunque el futuro es, en muchos aspectos, incierto, el ser humano tiene la capacidad de inclinar la balanza a su favor. Dicho esto, mientras vemos al joven Roberto y al adulto caminar por las mismas calles, rememorando sus pasos, él piensa que todas las historias tienen un principio y un final, y que, con suerte, siempre se aprende algo en el trayecto. Incluso alguien como él, que ha tropezado una y otra vez, hoy, sin embargo, está convencido y lo siente profundamente en su corazón, por toda la gente que formó parte de su vida y por quienes recibieron su arte. Sabe con certeza que todo lo vivido valió la pena. ¿Qué pareció? Oye, mijo, estos para animales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Salvaje eso, pero ni los chivos no andan por ahí, mijo. ¿Está dura? Muy exigente, demasiado. No, pero está chévere. ¿Cómo vas a decir chévere?